Señoras y señores, muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de FISA, parte del grupo GEL Events, queremos dar a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida al sexto bloque de este Encuentro Internacional de la Salud EISACH 2023, titulado ¿Importa la experiencia del usuario? Antes de comenzar, queremos agradecer a nuestros auspiciadores, Cero y Enel-X, patrocinadores y colaboradores de Expo Hospital y EISACH 2023. Para dar inicio a este bloque, recibamos con un cálido aplauso al moderador de este, don Gonzalo Tovar, representante vocero de la agrupación Lopus Chile. Los dejo entonces con don Gonzalo Tovar. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, ahí se escucha bien. Primero que todo voy a agradecer nuevamente la presentación que me acaban de hacer y voy a empezar a invitar a los panelistas, los voy a nombrar por orden alfabético para que vayan subiendo aquí al escenario. La doctora Silvia Catalán, ella es pediatra académica de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica y es directora de la experiencia de paciente en Red de Salud UC Christus. Bienvenida, doctora, por favor, tome asiento. Nos acompaña también hoy día Sebastián Girón, él es psicólogo del Ministerio de Salud, del Departamento de Participación Ciudadana y Trato del Usuario. Muchas gracias, Sebastián. Está con nosotros también Gonzalo Leiva, él es subgerente de Atención Integral del Usuario del Hospital Doctora Eloísa Díaz de la Florida. Bienvenido, Gonzalo. Seguimos con María Bernardita Portales, ella es docente y directora del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Bienvenida. Y finalmente tenemos a María Isabel Romero, ella es parte del FONASA, el Fondo Nacional de Salud, jefa del Departamento de Modernización, bajo cuya dependencia está la Unidad de Experiencia Usuaria, Calidad de Servicio e Innovación de FONASA. Muy bienvenida, María Isabel. Tome asiento y aquí ya nos ubicamos para empezar a conversar. Vamos aquí a ver un código QR, lo pueden justamente escanear y pueden ir subiendo comentarios o preguntas para ir alimentando este espacio. Y en primer lugar, me gustaría mucho agradecer a la Expo Hospital por incorporar un panel que recoge el sentir de los pacientes y los usuarios del sistema. Se nos invitó desde un inicio este año a ser parte de la co-construcción de todos los paneles y de todos los contenidos que estamos viendo en la EISACH, por lo tanto, nuevamente agradeciendo a Expo Hospital esta oportunidad y esta ventana. Me toca moderar este panel donde el título ya nos trae una pregunta que es bien provocadora, ¿importa la experiencia de los usuarios? Y un cuestionamiento a la forma en que se recoge la experiencia usuaria en distintas áreas de los niveles de atención de salud, tanto de aseguradores como prestadores. La respuesta, yo hoy día también traté de hacer como la conversación con organizaciones de pacientes. La respuesta que traigo desde las organizaciones de pacientes es que parece que no importa mucho la experiencia usuaria. Me han dicho y reiteradamente que no, la verdad es que no se sienten escuchados, por así decirlo, salvo muy pequeñas excepciones del tipo operativo. Así pusieron más sillas, está pintada, está más cálida la sala de espera quizás, pero no cosas que atañen efectivamente a la atención misma. O sea, las horas médicas siguen siendo cortas, los valores de repente en los centros privados siguen siendo caros, no hay mayor disponibilidad de médicos. Ayer escuchábamos a Cecilia que mencionaba justamente, Cecilia Rodríguez mencionaba que en el Hospital Regional de Antofagasta tenemos una sola reumatóloga 22 horas por semana, entonces no van a dar abasto nunca y por más que se generan los reclamos desde la comunidad, tampoco hay una mayor, tampoco se le toma el peso a eso. La respuesta, por lo tanto, es un no, pero sabemos que la ruta del paciente, el camino que debe transitar un usuario para lograr la provisión de servicios puede ser complejo. Sabemos que enfrentarse, el paciente que está recién diagnosticado se tiene que enfrentar al asegurador, al médico tratante, a distintos prestadores. Todo esto exige un conocimiento y una soltura que no siempre se tiene. Necesitamos que los pacientes se vayan empoderando, que los usuarios sean empoderados y educados y alfabetizados en todo este camino que tienen que empezar a recorrer. Y también exige, por otra parte, que el sistema o los sistemas de salud estén de la mano con el usuario o los pacientes y no en su contra, que seamos todos parte de este ecosistema que estamos siempre escuchando.
Recoger y reconocer finalmente la experiencia usuaria debería ser fundamental para las mejoras y el acercamiento de los aseguradores y prestadores a las personas. Necesitamos que los usuarios efectivamente se sientan acogidos por parte de ellos y no fuera de ellos. Ahora, me gustaría primero, el título nos habla de usuarios. ¿Importa la experiencia usuaria o no? Y nosotros desde la organización de pacientes de repente no ocupamos la palabra usuario, ocupamos la palabra paciente, que son los que están con un problema de salud. Entonces quiero abrir primero la discusión para preguntarles, ¿hay consenso en la palabra adecuada para describir a quienes usan las prestaciones o servicios de salud? Ya sea usuarios, ya sea pacientes, de repente podemos escuchar clientes, en otros países se habla de consumidores. Entonces, ¿cuál es la palabra más adecuada que podemos englobar para hablar de este término? Y parto con usted, María Isabel, de FONASA. ¿Qué es lo que nos puede contar? Bueno, primero, ¿se escucha? Sí, se escucha. Hola, buenas tardes a todos y todas. Primero decir que el tema de experiencia usuaria para nosotros es un tema que es bastante fuerte porque las instituciones públicas no son muy reconocidas por las personas, las sienten lejano al Estado y de ahí que viene el tema fuerte de cómo nosotros cambiamos para que nuestros usuarios tengan una buena experiencia usuaria. Desde el punto de vista mío, yo soy de FONASA. Nosotros no hablamos de clientes por ningún motivo, no son clientes nuestros, aunque sí nuestro rol es darles acceso y protección financiera, pero nunca van a ser nuestros clientes, para nosotros son personas y más bien son personas usuarias, porque es un lenguaje inclusivo, o sea, no son solamente usuarios, son personas usuarias para nosotros. Y por otro lado, paciente, lo entendemos como tal cuando tenemos esa persona que está frente a un problema de salud. En ese momento pasa a ser un paciente, pero para nosotros como FONASA sigue siendo persona usuaria. Persona usuaria, perfecto. Quiero seguir con Sebastián, que viene desde la mirada del Ministerio de Salud. ¿Cómo categorizan ustedes a este tipo de personas? Personas, usuarios, pacientes, clientes, consumidores. Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Lo que pasa es que hay mucha diversidad y en eso está la escucha también hacia los usuarios. A las personas, a los pacientes, porque donde la autodefinición es muy importante. O sea, en la relación con los grupos de personas, esa autodefinición del trato es bien relevante. Es un poco también la indicación que se ha ido construyendo con los equipos de trabajo. La noción de cliente es algo que generalmente en el sistema público nosotros no utilizamos, porque tiene una asociación mucho más a la interacción comercial con un servicio. No obstante, si nos preguntamos, como en el sistema público, que es importante también tener estrategias para la retención de nuestros clientes, entre comillas, de nuestras personas, porque en el avance de los procesos de atención y de cómo se van generando los procesos de atención en salud, nuestras personas tienen la posibilidad de elegir atenderse en el sistema público o en el sistema privado. No es a lo mejor el gran porcentaje de la población, pero hay muchas personas que lo hacen y hay personas que prefieren atenderse con nosotros en el sistema público, ¿ya? Por distintos motivos. Y es importante también ese despliegue. La palabra paciente alude mucho a la pasividad o al estar ahí como no activo en mi proceso de salud o enfermedad. Y eso hay organizaciones que no les gusta, pero por otra parte hay organizaciones que lo reivindican en el sentido de la importancia de la noción del paciente asociado a los derechos y el reconocimiento de su padecimiento. Entonces, el tema de usuario también abre un poco el abanico en términos de usar un sistema, pero también tiene esta palabra que es un poco utilitario. Entonces nosotros vamos relacionándonos con las comunidades también a partir de esa definición, pero creemos que, así como mencionaba María Isabel, el ir hablando de personas es muy importante, como es más inclusivo. El problema es que, por ejemplo, con Gonzalo, que compartimos nombre de pronto de esto de gestión de usuario, no podemos cambiarle tan fácil a gestión de personas, nuestras unidades o departamentos, porque está muy asociado a lo que es los recursos humanos. Entonces a veces se confunde, ¿ya? Pero por ahí va como mensaje central el escuchar justamente y la autodefinición como parte del respeto también a las personas en ese tratamiento. No, perfecto, súper buena visualización. Gonzalo Leiva, tú que vienes también de un prestador público, ¿cuál es la definición que ustedes ocupan para esto? Sí, voy a complementar la respuesta de Sebastián porque es bien parecida en el sentido de que, y tú mismo lo señalabas,
ustedes se identifican como pacientes, independiente que como equipo de gestión incluso pensemos que las personas que vienen tienen el mismo derecho incluso a hacer una reclamación que podría tener alguien en el sistema público bajo la lógica del cliente, ¿ya? Independiente que nosotros pensemos en la gestión y nos identifiquemos como una empresa de servicio, la autodefinición es bien relevante. Ahora, hablar de personas y de usuarios, más allá de pacientes, lo que me permite es entender que nosotros le damos respuesta y tenemos que generar espacios y canales de comunicación, no solo con el padeciente, no solo con el paciente que está ahí siendo el sujeto de nuestros cuidados, sino con toda su red, con su tutor, con su representante legal eventualmente. Por tanto, no sé si es una discusión zanjada realmente. Nosotros al menos no. Nuestro portal se llama Portal Paciente. Parte de la lógica que tú tienes procesos abiertos que vas a consultar en nuestro portal, pero si eres usuario aún no eres paciente, también te va a ser útil y hay familiares y tutores que van a poder hacer uso de esos portales sin necesariamente ser el paciente. Me parece que desde la lógica de modelo sociosanitario lo correcto y lo adecuado es hablar de personas. Pero pasa esto que decía Sebastián, que se confunde con el recurso humano que presta servicios en el hospital. Muchas gracias, Gonzalo. Doctora Silvia Catalán, usted que viene de un prestador privado, ¿cuál es el trato que se le da? ¿Cuál es la nomenclatura que ocupan ustedes? Hola a todos y a todas. Bueno, desde que me presentaste dijiste que era directora de experiencia paciente, así que ya me delaté. Pero lo que yo quiero explicar y lo que es una postura mía, yo soy médico y que ya hace ya mucho rato me he instruido y estoy trabajando en el ámbito administrativo. Yo creo que uno tiene que aprovechar de lo mejor de todos los mundos. La experiencia paciente para mí es un combo. No es tanto la palabra paciente, que entiendo que es una palabra muy incluso hospitalicentrista. Pero al empezar a hablar de experiencia paciente, a los médicos hospitalarios, tú le hablas de los modelos de la Cleveland Clinic, de la Mayo Clinic, que empiezas como a meterle el bichito de que el paciente no es solo el paciente y yo sé lo que le voy a hacer al paciente, sino que hay que hablar de su experiencia. Yo soy la primera muchas veces, porque nos pasa muy frecuente que la gente del área administrativa, o para qué decir los consultores, como que se les escapa un cliente y se corrigen, ¿ah? Dicen cliente, perdón, paciente, y como que hubieran dicho una mala palabra. Y yo siempre digo, perdón, hablar de cliente no es una mala palabra, incluso, bueno, la nuestra es una organización docente asistencial, entonces los alumnos, por supuesto que no les vamos a decir que los pacientes son clientes, le hablamos de paciente y familia, pero somos, como tú le dijiste, una institución privada, nosotros necesitamos que los clientes vuelvan, conviertan, se fidelicen, entonces está muy bien, uno se beneficia mucho también, yo creo que todos ustedes o los que trabajan en experiencia, supongo, yo me formé en gestión de diseño y gestión de experiencia cliente, o sea, uno aprende de la metodología, hay mucho de lo que uno se puede aprovechar. Yo la semana pasada nomás estábamos en un simposio de una plataforma de voz del paciente y estábamos hablando de la experiencia, cómo se cruzaba la experiencia cliente con la experiencia colaborador o empleado, que si tengo un tiempo les voy a hablar de eso. Entonces, también de eso tomo algo que es muy interesante y que aporta. Y por último, en mi ADN, como les explicaba un poco antes, yo tuve la suerte, el privilegio y estar justo en el lugar preciso, en el momento preciso. Yo soy pediatra, pero pediatra ambulatoria. Mi ADN está en la atención primaria de todas maneras, consultora de lactancia, iniciativas de Hospital Amigo del Niño y la Madre. Y después me tocó estar hace 30 años en los inicios de la medicina familiar en la Católica. Entonces, el modelo de salud centrado en la persona y en general todo el modelo de familiar, claramente, entonces entiendo lo del usuario y la persona. Yo creo que es la persona y su familia lo que corresponde. Muchas gracias, doctora. Bernardita, desde la academia, ¿qué es lo que nos puedes contar como primera aproximación? Un poco recogiendo todo lo que han dicho, bueno, buenas tardes a todos y todas. Efectivamente, en la historia de la medicina, el paciente empieza a ser reconocido como un sujeto moral activo en la toma de decisiones recién a mediados del siglo XX. Y es por eso que quizás se ha forzado dejar esto, porque como decía Sebastián, es un término más como pasivo. Pero en el fondo, el ser paciente, si uno se reconoce cuando uno es paciente, no es un término peyorativo en ningún caso. Al hablar de persona,
enferma o persona usuaria se centra en la persona, en la integralidad, en la integridad de esa persona, lo que me parece que es como más adecuado o prudente. El término cliente en salud, si bien hay todo un modelo de atrás de cómo captar y cómo continuar con que esta persona se siga atendiendo en cierto lugar, tiene más resquemor porque los que trabajamos en salud creo que no queremos que el cuidado médico, el cuidado sanitario se transforme en un acto plenamente económico y contractual. La medicina y la relación clínica que se establece en este encuentro entre este usuario, persona, paciente y el profesional necesita una relación de confianza que va mucho más allá, necesita profesionales virtuosos, etc. Por lo tanto, eso creo que es fundamental tenerlo presente. Por lo tanto, uno podría hablar más de persona usuaria, persona, paciente. Yo creo que si somos conscientes de que el paciente no es pasivo, sino que le reconocemos sus derechos y su voz y su participación, tenemos un gran paso. Y yo creo que cuando somos pacientes, cuando necesitamos y cuando acudimos a un sistema de salud, a un servicio de salud para que nos atiendan, no nos sentimos menospreciados cuando nos hablan de pacientes. Por otro lado, usuario aborda también a aquel paciente que padece la enfermedad y aquel que busca este servicio de salud como medida de prevenir ciertas enfermedades, promover la salud. Entonces abarca un poco más, pero yo creo que el centro es la persona, independiente del término que uno ocupe. Por lo tanto, podemos entender que somos todos usuarios. Todos Sin usuarios. ser todos pacientes, podemos ser todos usuarios, ¿cierto? Lo hablamos al principio, desde que nacemos, nos vacunamos, estamos circulando dentro del sistema y somos usuarios sin ser pacientes necesariamente. Y efectivamente, desde el mundo de las organizaciones de pacientes, al menos, hoy día también, hasta hace muy poco tiempo atrás, se ocupaba todavía el rótulo de la enfermedad, así, los cancerosos, los diabéticos, los lúpicos, los no sé qué. Hoy día también tratamos de ponerle un nombre primero que es personas, persona con diabetes, persona con lupus, porque también las personas pueden tener una o más problemas de salud y no solamente categorizarlos o etiquetarlos con uno. Hoy día ocupamos mucho la palabra y nosotros desde las organizaciones de reumatología también tratamos de que los pacientes se perciban como personas con lupus, con artritis, con diabetes, con hipertensión y con cualquier otro problema de salud, pero anteponiendo siempre la persona, porque si no nos olvidamos que somos poseedores de derechos y garantías como individuos, y somos personas que tenemos reconocimiento como tales. Me interesa entender si es que la experiencia usuaria, yo ya les contaba que desde las organizaciones de pacientes les vengo con la respuesta que no, que la experiencia usuaria como que parece que no importa mucho. Entonces, la experiencia usuaria hoy día es un medidor de cumplimiento, un medidor de satisfacción interna, es una obligación que tienen que igual salir a medir y dar lo mismo el resultado. Se mide como un insumo que realmente busca mejorar estándares o la hacemos por obligación, y de qué forma estamos midiendo la experiencia usuaria. Entonces, primero partir con algún prestador. Con Gonzalo, tú que eres prestador público. Sí. Hasta el año 2022 era un indicador que nosotros debíamos medir de manera obligatoria, la satisfacción usuaria, y a partir de este año dejó de ser una obligación, ¿ya? Lo que estábamos midiendo y lo que era obligación era medir satisfacción. Y nosotros acá estamos hablando de experiencia, y es bien importante también hacer esa diferencia entre la satisfacción y la experiencia. De hecho, para nosotros localmente fue una buena noticia que dejara de ser obligatorio la medición de la satisfacción, y es muy simple la explicación, porque justo en paralelo nosotros estábamos piloteando nuestras encuestas de experiencia. Si hubiese sido obligatorio aplicar satisfacción, hubiésemos tenido que aplicarlas porque era obligatorio, pero además este trabajo y este esfuerzo de aplicar encuestas de experiencia. Entonces, dejando de ser obligación, nosotros hoy día podemos afirmar que estamos haciendo encuestas de experiencia en las distintas áreas, las líneas asistenciales más críticas que comenzamos a mapear durante el año 2021, ¿ya? Porque yo también comparto la síntesis que hacen las organizaciones de usuarios y de pacientes.
yo creo que importa poco la experiencia, partiendo de la base que no es algo obligatorio medible, y ahí pierde harta visibilidad, y por tanto hoy día depende de esfuerzos locales o de estrategias institucionales. En nuestro hospital, en este caso, se alberga en la estrategia institucional. Nosotros declaramos ser un hospital que tiene a las personas en el centro, y en ese sentido, y para tratar de entender a las personas, comenzamos a mapear los distintos viajes. Los viajes más frecuentes, el viaje ambulatorio, tenemos más de 140.000 atenciones al año, el viaje de urgencia, que hacen entre 40.000 y 50.000 personas al año, y el viaje quirúrgico, que hacen entre 10.000 y 12.000 personas al año, ¿ya? Y en esa construcción del viaje, uno identifica y se da cuenta que el viaje de estos servicios que nosotros brindamos como instituciones no es lineal ni es tan simple como cuando uno compra un pasaje y quiere viajar en un avión, en que después te va a llegar la encuesta y cómo anduvo. Porque siempre al término de estos viajes que mapeamos comienzan otros microviajes, o los viajes conectan. El paciente que va a urgencia en algún momento quizás se va a operar, va a empezar el viaje quirúrgico, después va a hospitalizarse, va a requerir una cama, o va a iniciar lo que hemos llamado microviajes a los servicios clínicos de apoyo, laboratorios, imágenes, etcétera, farmacia. Entonces, mapear los viajes nos permite identificar los puntos de contacto, nos permite identificar lo que siente y piensa la persona en cada uno de esos puntos de contacto, y de esa forma nos permitió también confeccionar la encuesta de experiencia que nosotros comenzamos a pilotear el año pasado y que este segundo semestre comenzamos ya a aplicar de manera regular en las distintas áreas de nuestro hospital. Así que lo hemos hecho algo obligatorio para nosotros sin que tengamos la instrucción ni la indicación de hacerlo, pero como decisión institucional. ¿Y cómo han transitado desde estas encuestas de satisfacción a medir las experiencias? ¿Ha sido un tránsito fácil? ¿Cómo lo ha tomado la ciudadanía, los usuarios, los pacientes? Sí, en términos metodológicos no ha implicado mucho. Le tenemos quizás temor a las encuestas de experiencia porque asumimos que como se hacen cargo del viaje completo de la persona, va a ser quizás más larga de aplicar, pero en términos logísticos y aplicación nos demoramos lo mismo, ¿ya? Y ocupamos el mismo recurso humano, el mismo número de encuestadores, la misma tablet. Y ha sido bien interesante en el primer experimento, comillas, que hicimos, pasamos por comité ético-científico para aplicar la encuesta y todo, darnos cuenta de lo que aparece en ambulatorio, por ejemplo, y las necesidades especiales de ciertos grupos que cuando tú aplicas encuestas de satisfacción quedan absolutamente invisibilizadas, porque son solo notas. Cómo me trató el guardia, cómo me trató el médico, cómo me trató la enfermera, estaba limpio el baño, estaba limpio el piso, etc. Pero cuando tú amplías a encuestas de experiencia, te empiezan a aparecer las famosas determinantes sociales en salud, que en un modelo biomédico también están súper invisibilizadas, pero nosotros estamos instalando y fortaleciendo un modelo sociosanitario. Y ahí aparecen las determinantes sociales y podemos identificar en las respuestas después entender por qué, por ejemplo, las personas mayores responden que esperan más en la sala de espera. Y es porque llegan 1 hora o media hora antes de la consulta por un tema cultural aprendido en esos grupos etarios, ¿ya? Y no es porque los médicos los atiendan más tarde a las personas mayores, ¿ya? Hay una serie, estoy comentando esto de manera anecdótica, pero hay una serie de otras matices que tú empiezas a observar en los distintos grupos, ya sea por edad, por sexo, por género, por alguna situación de trato preferente incluso, que aparecen en las encuestas de experiencia y en las encuestas de satisfacción no. Así que en ese sentido ha sido beneficioso para los usuarios, siento yo, porque nos expone cosas que la encuesta de satisfacción invisibiliza, y para los equipos del hospital también ha sido mejor porque tenemos insumos y tenemos una mirada mucho más amplia y podemos entender por qué esta persona que viene por primera vez al hospital viene tan molesta, porque esa persona colocó 5 reclamos antes de ser paciente, solo para saber en qué estaba su interconsulta, por ejemplo. Entonces, cuando tú ves el viaje completo, logras ponerte más en los pantalones, logras empatizar mucho más con la persona, y los clínicos, porque en las encuestas de satisfacción habitualmente evaluamos la atención clínica y algo de la infraestructura, pero cuando incorporas la experiencia, tienes el viaje completo, desde la generación de la interconsulta en el CESFAM y antes eventualmente, comportamiento hábitos, hasta la salida de nuestro hospital.
Oye, y aprovechar de preguntarte también, quedarme contigo un rato. ¿Cuál es el perfil de quienes integran los equipos que actualmente trabajan en torno a la experiencia usuaria en tu institución? Si son especialistas en diseño centrado en las personas, si son investigadores o son solamente profesionales de la salud. Ya, no hay un mix. Hoy día nuestra sugerencia es una sugerencia nueva que surge como resultado del último proceso de planificación estratégica. Yo particularmente soy matrón de profesión, soy clínico, fui clínico hasta hace 2 o 3 años, estaba atendiendo partos. ¿Ya? Hacía gestión en el área clínica que me desarrollaba, pero paso luego a integrar esta sugerencia que está compuesta por relacionadores públicos, que está compuesta por trabajadores sociales, por técnicos sociales, por psicólogas actualmente, y trabajamos muy de la mano con otras sugerencias. Nos tomamos en serio esto que comentaban en la mesa de la mañana, entendemos que un modelo biomédico se sustenta fuertemente en el personal clínico sanitario clásico, pero los modelos sociosanitarios nos deben obligar, y a propósito de lo que se conversó en la mesa de Salud del Futuro, a trabajar entre distintas disciplinas. Mi sugerencia de transformación digital trabaja muy de la mano, de atención integral al usuario, trabaja muy de la mano con la sugerencia de transformación digital, por ejemplo. Y ahí hay diseñadores, hay desarrolladores, hay médicos, hay personal clínico, así que la sugerencia hoy día está compuesta por integrantes de distinto origen, pero a la vez el trabajo cotidiano lo hacemos muy de la mano con otras sugerencias que además tienen otras disciplinas integradas. Y todo ese trabajo, porque pongo el ejemplo del portal paciente, nosotros levantamos la necesidad, nosotros funcionamos como clientes del portal paciente, pero lo termina desarrollando la sugerencia de transformación digital. Entonces ese trabajo debe ser interdisciplinar. Comparto el diagnóstico de la mañana, la salud del futuro tiene que ser interdisciplinaria, multidisciplinaria, porque si no vamos a seguir con los mismos problemas no resueltos hasta hoy día. Así es. Muchas gracias, Gonzalo. Voy a pasar al prestador privado, la doctora Catalán. La experiencia usuaria es un medidor de cumplimiento para ustedes, lo hacen voluntaria u obligatoriamente, que buscan resultados, buscan mejorar o cambiar. Ya hablaba usted de captar el cliente, que necesitamos que el cliente siga con nosotros. Entonces, ¿la experiencia usuaria es un insumo para eso, para seguir captando al cliente? Yo diría que en los últimos, 10 años hemos pasado de medir la satisfacción usuaria, probablemente instalado muy en la calidad. Los planes de calidad siempre, me dijeron que tenía que mover el micrófono, los planes de calidad siempre tenían este acápite de satisfacción usuaria, a pasar a medir experiencia. Nuestras primeras incursiones también fueron en el hospitalario, un indicador que se llama HCAHPS, no sé si lo conocen, que es hospitalario, una encuesta telefónica, que era una meta que teníamos, incluso después cuando nosotros nos asociamos con Christus Health, era una meta entre países, entonces era una meta por la que había que responder al directorio, y si nos iba mal, nos iba mal. O sea, era algo que sí importaba. Y como desde el 2018, 17, ahí se pone más énfasis desde la gerencia comercial, se amplía el programa de lo que llamamos voz del paciente, y se empieza a medir experiencia en las áreas ambulatorias, justo antes de la pandemia, lo cual nos sirvió mucho. El área hospitalaria deja de tener encuestas, la pandemia también nos benefició en eso, o nos impulsó en eso, encuestas más amplias, no de muestras, y nos fue bien con eso. Y hoy actualmente es una meta, nosotros tenemos, 4 KPI principales, y de esos 2 son clínicos, yo llamo clínico, y uno es el de experiencia, y el otro el de calidad y seguridad. O sea, es así de relevante. Y eso entonces produce por defecto lo que tú dices, o sea, si un gerente tiene que responder por sus centros médicos y tiene una meta de experiencia, entonces se mueve para que le mejore el puntaje. Y el puntaje no mejora, el puntaje o el NPS o el índice de argumentación es un dato, pero ¿cómo lo muevo? Entonces ahí empieza a mirar, ¿y qué están diciendo los pacientes? Porque esta línea, esta pregunta del viaje, como decías tú, la tengo baja, entonces, ¿qué será? ¿Será la comida que no está caliente o que el doctor fue poco amable? Y ahí empiezas a mover, y fue clarísimo, como pasa en todos, nos pasa a todos en la vida, que en la medida que hay una meta, empiezas a moverte. Ahora hay que tener cuidado con eso de la meta única. Nosotros tenemos una meta como organización completa, pero también hay que tener esta submeta, y a la gente que está en la línea hay que ponerle una meta que tenga que ver con lo que ellos hacen y que contribuye a la meta grande. Pero la respuesta corta es sí, mueve a la organización.
¿Y cuál es el perfil de quienes integran los equipos de experiencia usuaria? Nosotros hemos pasado de perfiles eminentemente clínicos, enfermeras, tecnólogos, y nos hemos incorporado ingenieros, pero también trabajadores sociales. Tenemos hace poco, hemos ingresado 2 trabajadores sociales, gente de la área más bien humanista, porque yo también creo y pienso y estoy segura que la interdisciplina apoya mucho esto. Ahora, nosotros como equipos de experiencia, y es lo que promovemos, no somos una tremenda cantidad de personas, sino que trabajamos con el resto, con tecnología así, con marketing, con en general todas las áreas, y el eslogan todos somos experiencia, con personas, recursos humanos, con misión. Nuestra institución en particular tiene una gerencia de misión que trabaja todo el área de humanización, identidad y valores. Entonces, como yo digo, cuando empecé a trabajar en experiencia a fines del 2019, dije, me arrimé a la gerencia de misión de todas maneras. O sea, eso es su motivo y obviamente contribuye a la experiencia. Perfecto, muchas gracias, doctora. Sebastián, tú como representante del Ministerio de Salud, el ente rector, ¿cómo podemos llegar a pensar en avanzar a una estrategia nacional que involucre al usuario? ¿Crear una estrategia nacional de usuario? Debemos hacerlo. O sea, cuando se plantea la pregunta de si importa la experiencia usuaria y las organizaciones dicen no, es como palo para nosotros, por supuesto, ¿ya? Sí, claramente. La experiencia usuaria no es, desde nuestra perspectiva, un acompañante de procesos administrativos o clínicos establecidos. Se basa en los derechos y eso es lo principal. O sea, las personas tenemos derecho a tener una buena experiencia en nuestra interacción con el sistema de salud, ya sea en la atención primaria, en hospitales, o incluso cuando nosotros acompañamos a otras personas de nuestra familia, tenemos derecho a un trato digno. Y eso está, digamos, consagrado en cuerpos legales, como la Ley de Derechos y Deberes, ¿ya? Pero también hay una otra serie de cuerpos normativos que pretenden ir asegurando aquello. Ahora, la visión, como señalaba Gonzalo, desde el nivel central, ha sido también una visión muy acotada respecto al considerar elementos propios de la satisfacción usuaria focalizada en la entrega del servicio. Entonces, las encuestas que se han hecho pensando en las redes asistenciales, en general han sido encuestas que se les pide a los prestadores que lo hagan posterior a la atención. Y nosotros sabemos, y los resultados muestran en general o históricamente, que esos resultados son buenos, ¿ya? Muchas veces sobre el 80% de satisfacción con las prestaciones de servicio. ¿Por qué? Porque las personas en los dolores muchas veces no están necesariamente enfocados a la solución de su problema, sino que a todo lo que pasa antes o lo que pasa después. Sobre todo lo que tiene que ver con la espera para acceder a una atención o con situaciones de lo que llaman ellos mismos, la descripción del comprahuevos, del peloteo, para resolver una situación que puede ser resuelta de una manera que puede ser simple desde el punto de vista logístico, de gestión o administrativo, donde lamentablemente en nuestros quehaceres en el sistema público, la gestión administrativa y la gestión clínica han tenido un desarrollo bien potente, pero la gestión de usuario no. Y como me da culpa, yo aquí me echo la culpa porque es parte de representar a la institución, de hace ya una buena cantidad de tiempo, en términos de años, el foco de la experiencia usuaria han sido solamente iniciativas aisladas, ¿ya? Dentro del ministerio, y el gran desafío es poder hacer un trabajo unificado, donde efectivamente lo que es la atención primaria, lo que tiene que ver con la gestión hospitalaria y la visión que haya de las redes asistenciales, en concordancia también con otras instituciones como FONASA, la CENAVAS, la Superintendencia, que son autónomos, vaya de la mano. Si no, la visión que tenemos es siempre de islas y de relación fragmentada. Yo quería mencionar también que en esta lógica del derecho, por muchos años, hemos trabajado con esta visión de que el trato al usuario o la satisfacción usuaria son de responsabilidad individual del funcionario o funcionaria que está atendiendo. Y el cambio también tiene que ir a reconocer la importancia de la responsabilidad, digamos, organizacional.
O sea, dejar de ver lo que tiene que ver con la experiencia del trato como una responsabilidad de un funcionario o funcionaria particular, sino de preguntarse cuáles son los procesos que hacen que esa experiencia sea insatisfactoria. Y ahí yo, como directivo de un centro de salud, como jefatura intermedia, se abre la posibilidad a yo hacerme responsable y no quedarme en oye, tú trataste mal al paciente, te voy a calificar mal. Y también responsabilizarme de las condiciones que permiten que se produzcan esa mala experiencia. Nosotros tenemos a veces personas en un establecimiento de salud que están atendiendo público en condiciones que no son las óptimas, ¿ya? Entonces también tenemos que preguntarnos por lo que ocurre con nuestros funcionarios para que puedan brindar una buena experiencia. Y en lo que significa el tema de la medición, de estas obligaciones de pronto que le ponemos a los prestadores, también tiene que tener una mirada, yo creo que muy estratégica, y facilitando la innovación local. O sea, no podemos nosotros como ministerio quedarnos en una meta, una medición de un indicador que no permita la innovación local para cumplir objetivos. Y eso tiene que ver mucho con la comunicación que existe. Entonces, muchas veces el sistema, las instituciones privadas tienen mucha más flexibilidad y una visión de desarrollo e innovación, y nosotros nos quedamos atrás, siendo que hay muchas iniciativas locales que permiten efectivamente avanzar en lo que significa la experiencia de los usuarios. Y solo para cerrar, que es muy importante que la experiencia de los usuarios en términos de visión no está separada del derecho de las personas a participar en la gestión pública. También hay normativas que señalan aquello, y es bien importante el poder dar los espacios de participación, de escucha, pero sobre todo de incidencia de las personas, no solamente organizadas en agrupaciones de pacientes, en consejos de usuarios, que son importantes, sino también cómo las personas que a lo mejor no estamos en una organización podemos incidir en la toma de decisiones para mejorar el sistema de atención, para mejorar la experiencia, y que nuestros sistemas se abran, que descubran que es importante escuchar a los niños, niñas y adolescentes en su experiencia de atención, y que no solamente yo soy psicólogo de profesión, un psicólogo le hable a la mamá y le vaya a solucionar el problema a la mamá, a papá, y ni siquiera a veces a la familia, sino que al colegio, ¿ya? O que cuando llega una persona, por ejemplo, una persona mayor a atenderse, una persona con situación de discapacidad, el prestador de salud se dirija solamente al cuidador, ¿ya? O sea, nosotros también tenemos que desarrollar una serie de otras medidas que permitan la inclusión y el reconocimiento de esas personas en su derecho a participar y al poder incidir, y que su opinión, ojalá, ¿ya?, que es lo que esperamos, y en esta política, como tú me preguntabas, nacional, tiene que ir de la mano el tema de que las personas puedan incidir en esa mejora. Y eso es muy importante, o sea, que no solamente se les pregunte para saber qué opinan y si depende de mí como jefe, si lo considero o no, sino tener la obligación de hacer ese ejercicio de transformar la opinión de las personas en una mejora en la gestión de mi sistema. Muchas gracias, Sebastián. Eso va muy de la mano con lo que como organización de pacientes siempre estamos buscando, que es incidir, lograr cambio en el sistema, modernizaciones, revisiones de los procesos para que todo se haga de una forma más armónica. Cuéntame, Bernardita. Que me gustaría como seguir apoyando esto, porque en el fondo el conocer la experiencia del usuario es conocer las necesidades del usuario también. Y de esa forma vamos a poder atender, vamos a poder cuidar a la persona que lo necesita. Vamos a poder estar atentos. Si no se levanta esa información, esto de que por derecho tenemos el derecho a ser tratados dignamente, este trato digno va a depender mucho de la cultura de cada uno, de las necesidades de cada uno. Por lo tanto, es necesario recabar esa información para cambiar la cultura organizacional de cierta institución que va a atender a esta comunidad de pacientes, que quizás tampoco el lenguaje que se va a usar en esta institución va a ser el mismo que se va a usar en esta otra, o en el norte y en el sur de Chile, va a ir dependiendo. Pero creo que eso es lo más relevante de la experiencia, es las necesidades. Eso un poco... Y en ese aspecto, ¿qué es lo que nos puede dar la bioética? En el fondo acá y todos han hablado del cuidado. La ética del cuidado se centra en las necesidades del otro, se centra en conocer al otro, al que necesita ser cuidado.
Y la única manera es escuchándolo y teniendo estos canales que permitan recabar esa información, que te permite en el fondo este viaje o esta experiencia del usuario, porque el encuentro clínico después se va a dar y se va a ver influenciado en todo, por la experiencia de todo el viaje. O sea, lo que dice Gonzalo, el paciente mayor que llega 1 hora antes, lo puede tener asumido o puede llegar ya más mal genio. El paciente que llega a atenderse después de 5 trámites va a llegar con otra actitud. Y en el fondo eso es lo que necesitamos conocer desde la ética del cuidado, desde el respeto al otro, desde el respeto a la dignidad del otro también. No, y pasa muchas veces también que los pacientes terminan hipotecando algunas cosas intangibles porque necesitamos la prestación, necesitamos que nos atiendan, entonces si tenemos que esperar toda la mañana, lo esperamos, si tenemos que volver el miércoles, volvemos. El retiro de medicamentos, o sea, si yo voy a la farmacia y me gasto toda una mañana en esperar que me digan que no están todos, voy a tener que volver. Entonces, en la medida que yo reciba la prestación que necesito, claro, los pacientes hipotecan si te trataron bien o no, si el espacio está bien adecuado o no, si me contaron, si me explicaron, si me hicieron partícipe de las decisiones compartidas. Ahí hay todo un tema también de que, finalmente, de la necesidad primaria de las personas. María Isabel, usted que viene representando una institución pública como el FONASA, ¿qué está haciendo el Estado en materia de experiencia usuaria? Ya escuchamos que usted es jefa de un departamento y que tiene una unidad de experiencia usuaria. ¿Cómo eso se va permeando hacia abajo? Lo primero es decir que yo soy de una división que es la división de planificación estratégica, y dentro de esa división lo que nosotros hacemos es buscar metodologías para poder acercar a nuestras personas usuarias hacia los problemas que detectamos. Primero decir que es así, empezamos hace unos años en la administración pública a medir lo que era satisfacción usuaria a través de la medición de satisfacción usuaria, MESU que le llamamos nosotros, desde el año 2018, en las cuales nosotros como FONASA siempre hemos sido muy bien calificados, o sea, somos creo de las instituciones públicas mejor calificadas por nuestras personas. Sin embargo, nosotros nos adelantamos un poco al tema de darnos cuenta que más que allá de medir la satisfacción usuaria, queríamos medir la experiencia usuaria. Y nosotros estamos trabajando en esto ya más de 2 años, y para sorpresa nuestra se nos cambió esa PMG, que era una medición, una meta, institucional de satisfacción usuaria y medición, se nos cambió hoy día por lo que es instalar dentro de la institución pública lo que es una satisfacción y calidad usuaria como un sistema. Nosotros ya no estamos adelantando a eso y, como digo, para satisfacción nuestra hoy día es parte de una PMG que nos obliga a todas las instituciones públicas a dar cuenta de esto. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en esto? O sea, primero, alguien por ahí, muchos dicen la escucha. Para nosotros es tremendamente importante que la escucha, escuchar la voz del paciente o la persona usuaria. Nosotros tenemos hoy día una misión que es permear toda esta, lo que significa para esa persona cuando está interactuando con nosotros, que no solamente la interacción es cuando yo estoy recibiendo atención, sino que es toda la institución la que tiene que ser evaluada en esto. Y lo que estamos hoy día es permeando eso a toda la institución. O sea, de hecho estamos haciendo planes de concientización que en esta PMG nos obliga hoy día al Estado a hacer una medición que sería el 30% más o menos de la dotación de las instituciones públicas. Sin embargo, nosotros ya estamos llegando casi al 90% hoy día en este año. O sea, hemos avanzado cualquier cantidad y lo más, diría, relevante de poner es que hemos sido tremendamente bien recepcionados por todos nuestros funcionarios, o sea, todos están hoy día inmersos en eso, se han estado permeando lo que significa lo que es experiencia usuaria, y también hemos estado haciendo con ellos y estoy hablando desde el director, nuestro representante, hasta el que atiende las sucursales, es decir, toda la institución, todos los profesionales participan, todos los administrativos participan, la gente de informática, que son siempre tan lejanos, también están participando. Porque nosotros entendemos que la experiencia usuaria nos mide a todos, no mide solamente al momento en que interactúa con la persona usuaria. Entonces en esto nosotros estamos tremendamente involucrados este año, no porque sea una meta, sino que porque lo tomamos como un desafío que nosotros tenemos que aprender a escuchar a las personas. Y la única forma de escucharlas es haciéndonos partícipes de lo que se está haciendo, y para eso estamos usando una metodología que es
levantar viajes de usuarios. Y lo estamos haciendo levantando viajes de usuarios con todas las instituciones, es decir, de una persona que llega planteando un problema en una sucursal, levantamos el problema y lo trabajamos a todos los niveles de institución, y es tremendamente gratificante ver cómo nuestra gente empieza a entender el dolor de esa persona cuando está siendo atendido y tiene un problema de salud, que quiere una solución, pero además quiere que lo escuchen, quiere que de alguna forma se sientan empatizados con ellos, y eso es lo que estamos logrando, un cambio, yo no diría un cambio de cultura de FONASA, porque no es por ser, pero creo que somos una institución que tenemos como una cultura de atender bien, pero sí hemos cambiado el que hoy día entiendan qué es lo que significa, que va más allá de que cumplamos metas, no, significa que yo tengo que cambiar mi actitud frente a aquel que está sufriendo, tengo que darme el tiempo de escucharlo, tengo que darme el tiempo de solucionar el problema. Y por eso digo que para mí es satisfactorio ver que nuestra institución es una de las mejores evaluadas del Estado. Es más, nosotros también participamos en encuestas externas como en la CADEM, y para sorpresa nuestra somos la única institución pública que somos súper bien evaluados en la CADEM. No hay ninguna otra institución pública. Por eso que digo que esto ya es parte de nuestros genes. Nuestro hoy día es eso. La experiencia usuaria es relevante. Importante desafío, sobre todo en momentos en que estamos viendo una migración masiva de personas que están transitando desde los seguros privados hasta el FONASA, y cómo FONASA también sigue creciendo y ya viene con este ADN, como usted bien dice, con estos genes de la experiencia usuaria. ¿Cómo el Estado está equilibrando hoy día la experiencia usuaria también en relación con la alfabetización digital? Bueno, nosotros de alguna forma estamos tratando de partida, digamos, nosotros estamos siendo, todas las instituciones públicas, estamos enfrentándonos hoy día a lo que es la transformación digital. Es un tremendo desafío, y en un Estado que hoy día no es tan bien recepcionado por las personas. Entonces, tener la transformación digital a personas que no nacieron digitalmente, sobre todo, hay que pensar que las personas usuarias nuestras, nuestros beneficiarios, porque podemos clasificarlo dentro de FONASA de distintas maneras, cotizantes, beneficiarios, afiliados, lo que sea, pero muchos de ellos no son nativos digitales, son personas que han tenido que ir aprendiendo. Entonces, lo que estamos haciendo es nuestras sucursales dejándolas de a poco como sucursales habilitadoras, en las cuales nosotros acercamos al tema digital a las personas que van. Obviamente, la persona que ya tiene cierta cantidad de años cuesta un poco más, pero está con un asesor que le está apoyando. Entonces, la idea nuestra es de alguna forma, para poder las sucursales tener menos atochadas, porque la verdad es que las sucursales de FONASA son tremendamente visitadas, y como dices tú también, ahora que tenemos migración de personas que vienen del mundo privado de seguro de salud, van mucho a consultar a las sucursales. Entonces tenemos de tiempos de medición que teníamos que eran muy bajos hasta antes de la pandemia, hoy día post pandemia y post toda esta migración, nuestros tiempos medios de espera, los tiempos medios, digamos, que observamos para la atención, hoy día son mayores. Para nosotros entonces es un desafío, ¿de qué manera acercamos a nuestras personas al mundo digital para que no tengan que ir tanto a las sucursales? Entonces estamos en todo un proceso dentro de FONASA de, primero que nada, cambiar la página web, que es una aberración la página web, hay que decirlo, sí. Es lo más complicada. Tremendamente complicada. O sea, si yo me meto algo, no sé por dónde meterme, entonces la vamos a cambiar este año, y para eso estamos trabajando, y la estamos cambiando desde el punto de vista de la experiencia usuaria. Claro. Ya no pensando en nosotros, porque hasta hoy día está pensada en los que damos los servicios. O sea, yo como encargado de un área y que encarga, no sé, por ejemplo, el tema de licencias médicas y subsidios, yo hablo en mi lenguaje técnico, pero no es el lenguaje que la gente entiende. Por tanto, ya lo estamos haciendo desde la mirada de la experiencia usuaria. Así que estamos ya este año haciendo esto, ya llamamos una licitación, estamos trabajando. Y eso va a ser lo primero, digamos, de poder acercar mucho más el tema digital a nuestra gente a través de una mejor comprensión de la página. Perfecto, muchas gracias, y esperamos ver esos cambios pronto, porque es muy complicado. A mí me pasa que yo cuando tengo que compartir alguna información sobre el FONASA, termino en Google, pongo FONASA más
la información que necesito para que me dirija Sí, no, directamente, sí, porque es no encuentro absolutamente, no es de fácil aplicación, no es de fácil Sí, navegación. el diagnóstico ya lo hicimos. Sí, muy bien. Me gustaría tomar ahí también, María Isabel hablaba de la pandemia y también en otros paneles hemos visto el impacto que tuvo la pandemia. Hemos hablado del rol modernizador del Estado ayer, de la salud digital. Entonces, la pandemia ha sido un colapso para los sistemas de salud, para los aseguradores, pero también ha sido un punto de oportunidad en varios aspectos. Entonces, quería preguntarles también primero a los prestadores, a Silvia, a Gonzalo, si es que la pandemia fue un obstáculo para la experiencia usuaria, fue un motivo o una oportunidad para tomar experiencia y para mejorar los procesos. ¿Cómo lo tomaron ustedes en mitad de la pandemia, así en el encierro mismo? Mira, primero quería acotar algo que cuando veo de lo anterior, el tema de escuchar activo, de tratar bien y todo, tiene que ver con la efectividad clínica. O sea, si el paciente no te entendió, no te creyó, tú no consideraste que llegaba a su casa y no tenía red de apoyo, tú no estás siendo efectivo. Entonces no es solo que haya que hacerlo o que sea un derecho, sino que es parte de mi rol de efectividad clínica. Respecto a la pandemia, yo creo que la pandemia nos pasó a todos, o sea, no solo la experiencia país, mundo. Y yo creo que a nosotros nos sirvió mucho, y me voy a abocar en eso, el tener herramientas de voz del paciente, porque estábamos todos locos, no sabíamos si había que hacer qué, no, si alguien hablaba sala de espera más grande, más chica, el caos nuestro fueron las salas de espera, la comunicación a los pacientes y familia, lo que fue, bueno, yo creo que todos lo vivimos, esto de, nos tuvimos que... Estoy hablando de cosas súper concretas. Se habían comprado no sé cuántos tablets para poner a ejecutivos a vender planes de salud. Esos tablets los incautamos y los pusimos a comunicación, a videollamadas con pacientes. O sea, ahí fue un cambio increíble. Entonces, pero quizás lo que podría aportar, y ahí para hablar un poco del tema que sigue después o no, de la encuesta misma, o tener un buen programa robusto de voz del paciente, que nosotros justo estábamos, previo a la pandemia, robusteciéndolo, haciendo más encuestas, como les decía, pasaron de ser encuestas que eran en vivo con el paciente al alta, a hacer encuestas por correo electrónico, y no fue bien con eso. O sea, empezamos, en este momento nosotros tenemos, no sé, más de 25.000 encuestas que nos contestan mensualmente. Entonces ahí le tomábamos en el relato, no en el dato, porque el dato de repente nos caímos, subía, la satisfacción bajaba, en plena pandemia subía porque nos consideraban dioses, después caía porque llegaron todos a consultar y estaban los tacos, encontraban que la sala de espera era chica, que no había alcohol gel, o sea, era muy errático, pero el relato nos daba mucha información de lo que exactamente creía o no creía el paciente, o se preocupaba o le importaba, y eso nos sirvió mucho. Voy a poner un ejemplo. Nos pasó con la telemedicina. Nosotros justo habíamos, menos mal, estábamos muy apropiadamente, poco tiempo antes, yo estaba haciendo un piloto de hacer telemedicina con la firma avanzada, bla, bla, bla. Entonces no implementamos muy rápidamente la telemedicina. Y teníamos la encuesta de satisfacción, de experiencia de telemedicina. Entonces ahí hubo que hacer, nos sirvió mucho, porque estaba todo el viaje, el concepto de viaje o periplo, de cómo, que me conecto, que el Zoom, que no entiendo, que me mandan el link, que no lo entendí, que si hay un soporte. Y me quiero abocar a lo segundo, el si pago o no, que no me cubre el bono, o sea, toda esa parte que era relevante, si nosotros necesitábamos eso es lo que se sustenta. Pero me voy a abocar a la atención de los clínicos, en general de los profesionales, pero sobre todo médicos. Nosotros tomamos mucho la información que decían los pacientes, lo que relataban los pacientes. O sea, el doctor no me miró, estaba mirando el teléfono, no me mandó las órdenes después. Hicimos unos talleres que yo lo cuento por todas partes. Esto rescatamos de la plataforma. Yo he pasado por 3 plataformas y yo creo que las plataformas son todas buenas, todas. O sea, tener algo, es más importante achuntarle algo que podamos tener mayor cantidad de datos. Entonces tomamos los grupos, la mayoría médicos, los que estaban mejor evaluados, como recomendación, como satisfacción del paciente con la atención médica, y los peores. Y nos juntamos con los mejores antes, todo por Zoom, pues uno no se podía ni mirar. Y de ahí y fue muy bonito porque nos salieron médicos súper grandes, como se dice ahora, que habían sido profes míos, otros más jóvenes, otros de cirujanos, que decían, ¿cómo un cirujano haciendo telemedicina? O el otro, y tuvimos una variedad de médicos con los que hablamos y tratamos les mostramos los relatos, entonces les pedimos que nos ayudaran a participar en una sesión que tuvimos con invitamos a todo el mundo, y se juntaron como 70 médicos,
invitamos en particular a los que tenían malas evaluaciones, a eso les mandamos las evaluaciones. Y se produjo entonces, con esto que aprendimos todos, a hacer sesiones de Zoom, nos separamos en grupos chicos, y había un moderador que era un par, un médico que era exitoso, que vendía, y que se podían dar conversaciones, pero ¿usted cómo lo hace? No, es que mira, y tips obvios, es que me veo la ficha antes, o sea, el paciente en telemedicina, pero valora demasiado. Yo cuando digo, mira señora, yo sé que yo no la había visto antes, pero la vio la doctora tanto, hace tanto tiempo, tal. O sea, eso ya entras ya sí, con 1000 cosas, bueno, ¿y cómo lo hace? Y tenía algo prearmado. Entonces, esto fue una ganancia pandémica, porque que todos tuviéramos Zoom, que pudiéramos hacer los talleres, que tuviéramos, y ahí nos sirvió incluso porque con la telemedicina teníamos como la chiva con los médicos de que esto era una cosa nueva, que a lo mejor había que hacerlo de otra manera. Pero si tú piensas, todos los conceptos eran de cualquier, me encanta la palabra encuentro, que ahora se usa porque es más horizontal, o sea, cualquier encuentro paciente y personal clínico, y que aplica a la presencial, y aplica a la cirugía ambulatoria, y aplica a todo. Así que eso diría, o sea, en resumen, tener información, voz del paciente. Perfecto, Gonzalo. Sí, la pandemia. La pandemia. Muy brevemente, antes sí quería complementar algo que mencionó Bernardita respecto de que finalmente cuando uno se interesa en la experiencia llega la necesidad. Pero quiero hacer el punto respecto de que no es necesario tener encuestas, o sea, idealmente tener encuestas definidas para medir experiencia, pero no son las únicas canales por los cuales uno conoce las necesidades de los pacientes. Los hospitales públicos, por normativa, tenemos que tener participación ciudadana, tenemos que tener canales con, nosotros como hospital, un consejo consultivo usuario. Y esa es una vía por la cual hoy día los tomadores de decisión de las instituciones tienen las necesidades, o sea, los consejeros llevan las necesidades de esos espacios. Otro canal son las solicitudes ciudadanas. Entonces, antes de trabajar en la experiencia, yo invitaría a que participemos de esos espacios de participación ciudadana, que los tomadores de decisión se reúnan con los consejos consultivos, que nos leamos las solicitudes ciudadanas también, antes de gastar mucha plata en una consultora externa que nos genere una encuesta de experiencia usuaria. Si las necesidades son fáciles de identificar, o sea, saturan rápido. Es decir, lo que nos dice el consejero, lo que nos dice la solicitud ciudadana y lo que mide la encuesta de experiencia, hay match en eso, ¿ya? Hay que ponerse creativo también en abrir canales. Nosotros vamos a la comunidad con experiencias como hospital en tu barrio. Entonces quería comentar eso de que efectivamente... Antes que pase la pandemia, porque me interesa mucho el tema de la participación ciudadana. Nosotros siempre estamos invitados como organización de pacientes a participar en el consejo consultivo, en el consejo de la sociedad civil de alguna institución, pero hoy día tenemos el tope que la participación ciudadana no es vinculante, es solamente consultiva. Entonces ahí hay todo un tema de ¿para qué participo si no vamos a hacer nada más que reunirnos, sacar una foto con la autoridad, conocer información de primera fuente, pero el cambio no viene porque no es vinculante? Entonces podemos llegar con todas las ideas y tener súper claro el diagnóstico de los problemas, de los nodos focales, pero no nos van a tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo ustedes han trabajado con el mismo consejo de la sociedad civil que tienen ustedes? ¿Cómo valoran los miembros del consejo, la estructura que tienen y la importancia que ustedes le puedan dar dentro del hospital? Sí, ha habido un trabajo importante en los últimos 2 años, porque también quitamos esta lógica un poco clientelista muchas veces que tienen los consejos consultivos de usuarios, que yo participo en el consejo, voy y gestiono mi hora, o la de mi vecino, o la... Claro, que muchas veces, ojalá el consejo consultivo tuviese una lógica más de estrategia, de aportar a la estrategia, de la crítica, o que el tomate que nos tiran venga acompañado de una propuesta también, de si se identificó el problema, pensemos en conjunto también la solución. Y se ha fortalecido no solo promoviendo la participación hacia afuera, sino haciéndole comprender a los equipos internos la importancia de encontrarse en estos espacios con el consejo. Tenemos mesas de trabajo de lista de espera, de urgencia, de farmacia, van las jefaturas de esas áreas, entonces yo no funciono como mediador o traductor del reclamo del consejero, ellos lo están escuchando de primera fuente. Ya algunas jefaturas clínicas han preguntado, pero Gonzalo, ¿tengo que someterme a esa hora para escuchar a los vecinos? Mire, hay una ley, primero que todo, y segundo, créame que le va a aportar como persona y ser humano a usted que está tomando las decisiones en ese lugar, escuchar al vecino de primera fuente, ¿ya? Ponernos creativos en el sentido de no hacer el desde,
que efectivamente, si nos concentramos solo en el desde de aquello que el nivel central nos exige, en verdad es bien básico. Tenemos que generar instancias nuevas para ir a escuchar. Nosotros, quizás el desafío más grande en términos de participación ciudadana, y este año dimos un paso importante. Nosotros presentamos al sexto plan de Estado abierto la estrategia de hospital abierto, que tiene 4 pilares: el pilar de participación ciudadana, de transparencia, de rendición de cuentas y de colaboración para la innovación. Y en el pilar de participación ciudadana, el desafío que nos propusimos es ojalá llegar a tener un gobierno, un gobierno corporativo, pero partimos con un directorio participativo, y ahí están los subdirectores, el director y un representante del Consejo Consultivo participa de manera mensual. ¿Ya? Entonces, modificar esta cultura del rol del Consejo ha sido el foco en este año y medio. Y junto con fortalecerlo al mismo tiempo, no centrar toda la participación ciudadana en el Consejo Consultivo de Usuarios, que, o sea, por muy fortalecido que esté, muy diverso que esté, no son el único actor. Hay otros actores también de la participación, los voluntariados, por ejemplo, que tienen un rol ahí, las organizaciones de pacientes también, que no siempre logran un cupo en el Consejo Consultivo de Usuarios y dicen, ¿cómo voy ahí? Así que tratando de reforzar la cultura de que es relevante, lo hemos hecho, y el gran desafío, como te digo, que hoy día estamos logrando cumplir, es tener un directorio participativo. Es lo más profundo que hemos llegado hoy día en términos de participación ciudadana. ¿Ya? Y te respondo si quieres lo de la pandemia o avanzamos. Sí, vamos con pandemia. Bueno, la pandemia nos hizo estallar en la cara la ausencia de canales telemáticos, en el fondo. ¿Ya? Este paciente que iba 5 veces a preguntar por su interconsulta, en pandemia estaba encerrado en la casa, no podía ir. ¿Ya? Habilitamos unos canales de telefónicos, pero el reclamo del Consejo Consultivo era: director, le decían al director, responden, yo llamo y nunca responden. ¿Ya? Y claro, empezamos a ver, respondíamos cerca del 20 o 30% de las llamadas. Y ahí, durante ese periodo, trabajamos en todo nuestro ecosistema de contactabilidad. Mejoramos nuestra central telefónica, trabajamos con un contact center ahora, mejoramos nuestra web, nos pasaba lo mismo que dice FONASA. Uno hacía el ejercicio de meterse a nuestra página del hospital y aparecía nuestro organigrama, nuestra misión, visión, y eso el paciente no le importa. No es lo que uno está buscando. Si a mí me indicaron un hemograma o un examen, ¿cuál es la preparación para ese examen? Entonces, enfocar los canales que ellos utilizan, un WhatsApp, el portal paciente también. Yo soy usuario del sistema público y privado, como familiar o como usuario directo, y debo decir que nuestro portal paciente hoy día no tiene nada que envidiarle a ninguna de las clínicas donde uno podría atenderse. Ya tiene más prestaciones incluso que las de cualquier clínica. Así que la pandemia nos sirvió para darnos cuenta que esa necesidad era urgente, y a la vez nos sirvió para que la gente empezara a usar más estos canales telemáticos. ¿Ya? El mismo hecho de que las personas hoy día, los usuarios de los servicios del Estado tengamos clave única, por ejemplo, facilita la adherencia luego a acceder a nuestro portal paciente, que es con clave única, pero ahí está el otro desafío que se comentó en la mesa anterior. ¿Cómo hacemos para alfabetizar digitalmente también? Porque cuando fuimos a Hospital en tu Barrio, nos dimos cuenta que las personas mayores no están entrando al portal paciente, y ahí viene toda la lógica también de cómo nos hacemos cargo de los hospitales, que no es nuestro core, de influir en la alfabetización digital y en la gerontología digital. Así que la pandemia nos mostró hartos desafíos, nos aceleró, fue un combustible para acelerar procesos que quizás hubiesen tomado algunos años más, mucho más tiempo. Sí. Muchas gracias, Gonzalo. María Isabel. Yo quería agregar algo a lo que tú estabas hablando recién, lo que es la participación ciudadana. Nosotros tenemos una experiencia muy distinta, o podemos dar un relato distinto. Nosotros sí escuchamos en esta participación ciudadana, de ahí viene lo que recogemos y finalmente terminamos en políticas. De ahí nace el copago cero, por ejemplo. Ya, desde el Consejo de la Sociedad Civil. Desde los consejos nosotros estamos constantemente escuchando, no solamente a nuestros usuarios en nuestras interacciones directas, sino que también a través de los consejos. Y tenemos cada vez, y no solamente eso, sino que también alguien decía delante que era importante ponerse a mirar, por ejemplo, la solicitud ciudadana para poder conocer la experiencia usuaria. No necesariamente tienen que hacer una encuesta para esto. Bueno, eso es parte nuestra, también lo estamos haciendo ya hace varios años, en que revisamos también todos los reclamos que tenemos a través del call center o de todos los canales que nosotros tenemos de acercamiento. Y de esa forma nos íbamos acercando más todavía a las personas usuarias. Y como te digo, la experiencia nuestra, aparte del copago cero, también tenemos el nombre social, que también nace de esta interacción con sociedades.
en las cuales nos decían, o sea, yo voy a FONASA y yo me llamo Enrique, pero yo quiero llamarme Berta. Y esa fue una iniciativa de FONASA, que nosotros la pusimos y hoy día somos reconocidos por ello, lo cual seguimos trabajando, porque tampoco vamos a decir que estemos perfectos todavía, pero hoy día es reconocer a la persona con su propia identidad. Y eso nace también de esta interacción con las sociedades. Perfecto. Que hoy día es muy importante la individualización de cada uno y la autopercepción también. Ayer Bernardo Martorell, que es el encargado ministerial para la reforma de la salud, en el primer panel, ayer nos reiteraba que cuesta mucho cambiar las conductas de las personas mirando a futuro todos estos cambios de reforma de la salud. Cuando tenemos una insatisfacción usuaria o índices de insatisfacción usuaria, ¿es difícil implementar cambios desde ese punto? Te lo pregunto primero a los prestadores. Silvia. Sí, cuando tenemos insatisfacción usuaria, implementar cambios para mejorar esa insatisfacción, ¿es difícil congregar a los equipos, congregar a los colaboradores? Sí, es difícil. Nosotros lo estuvimos viviendo hace poco, no lo mencioné, post pandemia, con las urgencias. O sea, nuestros niveles de satisfacción se fueron, pero sí, a los negativos, a números negativos casi. Uno se consolaba un poquito porque el benchmark estábamos todos parecidos, pero para los equipos, para los pacientes, primero que nada, entonces es mucho más difícil, es desafiante, y al menos la estrategia que nosotros pusimos, porque la urgencia es como que soy de aquí, soy de allá, entonces desde las líderes centrales en ese año se puso una meta para todos, o sea, toda la organización tenía como meta superar o mejorar en ciertos puntos la experiencia o la satisfacción, el índice de recomendación en la urgencia. Entonces, porque claro, uno iba a los equipos y ellos estaban por el suelo, o sea, los equipos se sienten muy mal, nadie quiere estar en un lugar que está dando una mala experiencia. Y les cuento el recíproco también, la buena noticia, cuando uno mejora experiencia, la gente se siente bien y está comprobado que tienes más retención, se quedan trabajando ahí, desde un cajero hasta un doctor. O sea, uno de repente ya no quiere más cuando las cosas no funcionan, qué sé yo. Bueno, entonces, en este ejemplo de urgencia sí, es desafiante, fue difícil, pensábamos que no íbamos a poder hacerlo, porque no podíamos, no sé, en Marcoleta nos decían, se nos hacía chico, no podemos hacer rápido, ni semi rápido ampliar Marcoleta. Pero lo que yo creo que la clave del éxito, porque logramos superar esa meta que teníamos, hubo apoyo desde Christus Estados Unidos, en que nos tenemos parecidas las encuestas, mirábamos en qué estábamos, y se hizo una fuerza de tarea, en que tecnología se puso a trabajar en algo que, por ejemplo, era súper importante para el paciente. Por último, si tenía que esperar, saber cuánto tenía que esperar. Entonces empezamos a ver esto ¿cómo se llama?, como que modelo predictivo es saber cuánto de verdad va a tener que esperar, y no es el letrero que está puesto todo el rato y te dice 2 horas y lleváis 3 horas. Entonces, y así, fuerte intervención con los equipos de trabajo, darles herramientas, darles contención, que se sintieran apoyados. Entonces, y así un montón de cosas. No había área, infraestructura por supuesto, proceso, no había área. Ustedes saben, los que trabajan con urgencia, que el taco en la urgencia del terror es que no le reciben los pacientes arriba en el hospital. Entonces, gestión de cama, que ese paciente que podría ser más rápido, que tiene una cosa que no es grave, que es justamente el que tenía más que esperar, porque se quedaba para la cola y ya se esperaba muchas horas, entonces moverse con que la atención primaria nuestra lo pudiera atender. Entonces, la respuesta es sí, son muy desafiantes, y yo diría, como el ejemplo que le estoy dando, yo creo que tiene que sentirse apoyado por toda la organización. Todo, no hay nadie que no tenga que ver con experiencia, también lo dijeron por ahí, desde las personas que reparan la silla hasta el que hace la negociación con FONASA o el ISAPRE para que después pase por IMED. Todas esas cosas que nos pasan cuando nosotros algo que no ha comentado nadie, yo me acuerdo, los que son más viejitos a lo mejor se acuerdan, había una película clásica de un doctor, así de un doctor que no me acuerdo qué era, súper cirujano, y de repente es paciente. Y como que cambia todo y después se vuelve humano, por supuesto. Pero yo creo que la primera cosa es cuando uno tiene esa experiencia. Como le decía hoy día a Gonzalo, me decía, yo no soy usuario, yo te dije eso, tú naciste, te pones vacunas, te pasa. Y si no estás yendo a un centro, estás perdiendo años de vida saludable. Así que en la pasada le dije que tenía que ser usuario.
Entonces, esta cosa como de la experiencia que uno vive, cuando uno la vive, y nosotros, yo trabajo desde que nací ahí en la Católica, hace poco me dieron reconocimiento de 35 años de académico. Entonces, pero igual uno se sienta y dice, pucha, pero me acuerdo perfecto, hace poco me estaban haciendo una ecografía abdominal de absolutamente screening, pero ese tecnólogo no sabía quién era yo. Y yo vi que lo estaba haciendo y de repente puso una cara rara y yo dije, al tiro, yo no soy aprensiva, pero al tiro cuando puso, a lo mejor la cara rara era porque le dolía la guata a él, pero realmente uno, toda esta cosa que experimenta y que vive, hay que ponerse. Entonces, el mensaje que quería dar es que tú me lo dijiste antes, todos hemos tenido experiencia. Yo que soy más grande también, he tenido al menos un politraumatismo grave, hospitalizada 4 meses, cuando tenía 13 años, y yo creo que la experiencia, las cosas que me quedaron grabadas ahí, sobre todo en este sentido de que no me contaba, yo era niña para 13 años, pero no era niña, y no me decían nada, me pasaba, me ponían la férula, me hacían la cuestión, bueno, así que es muy importante esa parte como de efectivamente vivenciar. Así que sí, en resumen es difícil, es desafiante y necesita el apoyo de toda la organización, de todos, hasta finanzas. Gonzalo. Sí, es desafiante y puede resultar agobiante justamente esta insatisfacción o esta sensación de insatisfacción. Así que primero creo que hay que partir por tratar de incidir en lo que está al alcance de uno. ¿Sí? Yo al inicio, cuando llegué a sentarme en el cargo, me estresaba mucho lo de las listas de espera, por ejemplo. Entonces, diferenciar temas estructurales que generan insatisfacción con aquellos temas que están a nuestro alcance y generan insatisfacción me parece relevante. Quería comentar que en la Academ, donde FONASA apareció muy bien, yo ni mejor comento cómo aparecimos nosotros en los hospitales públicos, porque somos el cuco. Sí. Somos el cuco. De hecho, me da miedo que ahora con el cambio de la ISAPRE ustedes se vayan castigados al hospital, ¿ya? Nosotros estamos al nivel del Transantiago y de las forestales, ¿ya? Entonces, en términos de insatisfacción, o sea, además de la insatisfacción está la desconfianza, ¿ya? Entonces, yo creo que queda todo por mejorar. O sea, creo que esa es la buena noticia. En el fondo, siempre digo, uno levanta un suero en un hospital y hay una brecha por resolver. Entonces, está todo por mejorar. En ese sentido, no siento que esta insatisfacción sea un problema. Al contrario, creo que la comunidad reconoce y agradece ver a los equipos haciendo cosas. Yo creo que en la medida que ellos ven inmovilidad y ven que levantan la necesidad o la necesidad está expresada en una encuesta o en una solicitud o en el consejo y al mes siguiente no hay respuesta y al mes siguiente no hay respuesta y no hay respuesta, eso es lo que genera insatisfacción. Pero somos bien inquietos también en el hospital y en ese sentido el aprendizaje es que a pesar de todo este ambiente hostil de que hay insatisfacción con los hospitales, de que no confían en nosotros, en la medida que hacemos cosas la gente lo reconoce y lo va agradeciendo, ¿ya? Y lo otro también, para no quedarnos quizás con este mensaje tan negativo de la síntesis que hacen las agrupaciones de pacientes y que comparto respecto de si la experiencia importa o no, porque uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Recordar que llevamos recién una década y un poquito más con ley de derechos y deberes de las personas en salud. Y hay una serie de otras leyes, como dice Sebastián, que nos van empujando y tensionando a las instituciones que apuntan a la experiencia. Ley Mila, Ley Dominga, son leyes que se hacen cargo de experiencias en líneas asistenciales específicas, ¿verdad? Pero finalmente apuntan a que la experiencia de mía como persona cuando transite por una institución pública o privada sea digna, sea respetuosa de derechos, sea atendida bajo la lógica de la ética de cuidado, etcétera. ¿Ya? Así que estamos mejor que hace una década, por supuesto, pero las brechas siguen siendo así infinitas aún. Todavía hay muchos desafíos. No, Sebastián, es que te quería preguntar a ti justamente, porque Gonzalo mencionaba el Transantiago. Entonces, Transantiago tuvo problemas de diseño, de implementación, porque al parecer lo hicieron personas que no ocupan transporte público. Entonces, al parecer, ahora está focalizado en Santiago y no permea todo el resto del país, financieramente sí, pero la gente de otras partes no se ve afectada por el Transantiago. Cuando hay insatisfacción usuaria, ya lo mencionábamos, de alguna forma todos somos o hemos sido y vamos a seguir siendo usuarios. Entonces, por lo menos están ustedes como ministerio con un problema, pero también son parte del problema y están dentro del problema y conocen. Entonces, están viviendo con el problema como usuarios también y como el prestador. ¿Se facilitan así las cosas cuando tú conoces el problema, la raíz, el origen? Absolutamente. O sea,
Porque, Cuando disculpa, nosotros- te lo sí. voy a como reargumentar, porque nosotros como las organizaciones de pacientes siempre están viendo un otro. O sea, es que el FONASA, es que ellos no saben lo que es, cuando hablamos con tomar de decisiones, con política, es que ellos no saben lo que es estar enfermos, no saben lo que es ir a retirar, no saben lo que es estar esperando. Exacto. O sea, ¿cuál es el diferenciador ahí con el ministerio? Yo creo que voy a hablar primero como una opinión personal, para que quede establecido. En acta. En acta. En registro. Cuando uno está en una posición de toma de decisiones, es re importante el poder conectarse con las personas que van a sufrir, de cierto modo, lo voy a poner como en esa palabra, los efectos de esa decisión. Es una responsabilidad ética, moral, y por tanto, si uno toma una decisión sin conocer o conocer desde un punto de vista de un tercero, es una situación, yo creo que es irresponsable. Y desde ese punto de vista, algo muy importante desde el término de la política pública es el reconocimiento de las particularidades locales, de los territorios y de las personas. Y el reconocimiento también de esos saberes y conocimientos que hay. Nos ha pasado. Darle algunos ejemplos. Yo, si bien trabajo en el ministerio, mi recorrido profesional ha sido en el Servicio de Salud Suroriente. Y ahí se implementó, por ejemplo, un SAR, un servicio de alta resolutividad de urgencia. Y ese SAR, por ejemplo, cuando se construyó, no permitía una de las puertas que pasara una silla de ruedas. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la experiencia usuaria, con el ponerse justamente en los zapatos de otra persona, en este caso en la silla de otra persona, o el reconocer el conocimiento que esas comunidades tienen, por ejemplo, respecto, lo hemos visto, la ubicación del hospital de Licantén, ¿ya? Un hospital que ya se inundó 2 veces. ¿Por qué? Porque, claro, a lo mejor habían personas de hace mucho tiempo que decían, oiga, ahí si ponen un hospital se va a inundar. A nosotros nos ha pasado, de repente nos dicen, oiga, no pongan el servicio de urgencia ahí porque se pone la feria. Se pone la feria y la feria no hay quien la mueva, ¿ya? Desde esas cosas de reconocer el conocimiento como válido de la experiencia de las personas en los procesos, no solamente de la atención clínica, sino de los procesos estratégicos, es muy relevante. Desde ese punto de vista, el asumir, por ejemplo, un cargo como autoridad o de asumir un cargo de responsabilidad de toma de decisión sin haber andado en el territorio o sin abrirte a conocer el territorio es una irresponsabilidad. Y yo quería comentar un poco de esto, de este resultado como de la encuesta en relación a la confianza, que la encuesta CEP, ¿ya? La confianza o la institución que salió con mayor confianza fueron los consultorios y los CEFAM, ¿ya? En la atención primaria de salud. Y probablemente no es porque brinden una atención así como se dice espectacular y tenemos N problemas en la atención primaria, pero la cercanía que hay de los equipos de salud justamente con el territorio, con el saber los dolores que tienen las personas y con que los centros de salud se constituyen como una parte fundamental de la comunidad en esa relación es muy importante para ejercer la confianza y muchas veces el mundo hospitalario queda un poco alejado. Por eso son tan importantes estas iniciativas de cuando se vincula el mundo hospitalario a la comunidad, cuando se atreve, por ejemplo, una persona que es especialista en algo a acercarse a una junta de vecinos, ¿ya? A recibir esos tomates de repente, ¿ya? O el director o directora de un hospital a abrirse a esa comunicación y tener otra vía de escucha. Es muy relevante. Hace un tiempo, cuando hablábamos también del tema de la experiencia, yo creo que no es tan difícil encontrarse con equipos que quieran hacer cambios, ¿ya? Obviamente uno siempre se encuentra con resistencia y el trabajo, al menos en términos como teóricos, uno lo ve desde la gestión del cambio, ¿ya? O sea, tiene que generar un sentido de urgencia, analizar así como todo ese análisis de los grupos de interés, los stakeholders, ver quiénes son los que son los aliados, los detractores que puedan tener toda esa iniciativa. Pero sumamente importante en estos procesos es la escucha de la comunidad y ahí plantearse desafíos. La pandemia dejó buenas experiencias en términos de capacidades instaladas que se hicieron sobre la marcha. Por ejemplo, el traslado de personas de un hospital a otro fue súper complejo, ¿ya? Y eso requirió de mucha comunicación, que ya habían ciertas redes en los equipos de participación y satisfacción usuaria en la atención pública,
Y particularmente fue difícil, a mí me tocó trabajar en eso, encontrar interlocutores, por ejemplo, en el mundo privado. ¿Ya? Yo me alegro mucho de que haya, por ejemplo, estos equipos de experiencia usuaria, porque me tocó en algunos como llamar, ¿y quién se hace cargo de esto? De la comunicación con la familia o de recibir a una persona que tiene la lógica del sistema público al sistema privado. Y eso implica una responsabilidad no solamente para el ministerio, como ente rector, no solamente de considerar el tema de lo público, sino la interacción con el mundo privado y cómo eso se hace también fuerte respecto al tema de pensar en las personas primero, no en el sistema. Eso es poner al centro a las personas. Y como pensando también en eso, yo creo que cuando uno busca aliados, también tiene que pensar en los recursos. La experiencia usuaria, el trabajo en la experiencia usuaria no es a pura voluntad. Entonces tiene que haber una política también que pueda brindar recursos en participación social, en experiencia usuaria, para no encontrarse con esa realidad. O sea, ahí nosotros tenemos una deuda importante como instituciones públicas y yo creo que también desde la perspectiva gubernamental, de poder decir que si necesitamos cambiar, por ejemplo, una infraestructura, tiene que haber una inversión, tiene que estar disponible. Lo mismo en la capacitación de las personas y lo otro es la flexibilidad. En atención primaria, por ejemplo, la pandemia dejó hartas brechas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la prevención, el tema de los PAP, que provoca, por ejemplo, un impacto muy grande en los años de vida de las mujeres si es que no se detecta a tiempo. Pero hemos tenido históricamente, por ejemplo, población que no se atiende. Hombres de mediana edad que jamás van a ir al consultorio, porque además en el consultorio, lo que nos dice cuando uno se contacta con la experiencia, es que en el consultorio, por ejemplo, yo voy y me van a decir todo lo que tengo. Y yo no quiero saber lo que tengo. No quiero saber el diagnóstico, porque el diagnóstico implica muchas otras cosas. ¿Ya? Implica que primero yo voy a, por ejemplo, me van a decir que estoy guatón, que estoy fumando mucho, que tomo mucho, y no quiero saber eso, porque además me mandan al nutricionista, y la nutricionista me dice que deje de comer, que venga que aquí. Y a nosotros nos pasó, por ejemplo, que en un contacto que hubo con unas organizaciones de grupos deportivos, con una liga de fútbol en La Pintana, que se les murieron 2 jugadores de fútbol en la cancha. ¿Ya? Y la pedida fue al servicio de salud cómo podemos hacer prevención. Pero no era habilitarle horas en el CEFAM, ¿ya? Porque esas personas no iban a ir ahí, sino que era cómo se abría un dispositivo que podía ser el mismo CEFAM, acercarse a ello y con una intención también preventiva que no fuera a leccionar a las personas, que no fuera a decirle ya, dejen de comer. Imagínense ustedes decirle a un grupo de 50 hombres que van a tener que dejar de hacer su asado después del partido y dejar de tomar. Entonces, ¿cómo con el equipo del CEFAM hacer una estructura para que ellos flexibilizaran la atención de personas que, por ejemplo, no estaban inscritas en su centro y por tanto que la atención se validara, la que se le prestaba ahí, se les validara y que pudiera contar como una atención para el cumplimiento de su meta? Eso es flexibilidad del sistema. Las horas de compensatorias o de pago extra para los funcionarios que tenían que ir el día sábado a la cancha, ¿ya? Y eso a veces no está la flexibilidad del sistema. Entonces, cuando hablamos de experiencia usuaria también hablamos de recursos y por eso a veces no es tan fácil, porque tenemos que también considerar aquello. No es pura voluntad, a veces voluntad hay ganas, pero también tiene que estar compensado con esa visión estratégica y eso yo creo que nos compete también a nosotros como ministerio el poder avanzar en eso. Muchas gracias, Sebastián. Y para empezar a ir cerrando un poco la conversación, quiero partir con Bernardita. ¿Cuáles podrían ser los desafíos para mejorar la experiencia usuaria a todo nivel? Bueno, ya lo hemos dicho, para mejorar la experiencia usuaria, esta escucha activa a través de todos los canales que existen para poder lograr una humanización en el trato. Ya estamos en un cambio también de la medicina en que la inteligencia artificial va a reemplazar varias actividades quizá, o varias acciones, pero que en el encuentro entre 2 personas, uno que necesita ayuda y el otro que le va a brindar esta ayuda, sea humana. Y coincido con todos, la flexibilidad y la creatividad son valores en la búsqueda de las mejores decisiones.
siempre en un ambiente realista y considerando los recursos, pero considerando esos recursos busquemos las mejores decisiones posibles y que sean factibles de llevar a cabo, y eso es flexibilidad y creatividad. Y también hay que ser flexibles en esta escucha, en querer escuchar aquello que nos cuesta escuchar. Entonces creo que eso... Perfecto. Y en esta descripción de los desafíos, María Isabel, ¿FONASA se está haciendo cargo de algunos de esos desafíos? Absolutamente. Como yo les contaba, nosotros empezamos desde antes que nos pusiesen esto como meta este año, que hay que decirlo, viene desde el Ministerio de Hacienda, curioso, pero viene desde ahí, propulsado por ello, desde la Secretaría de Modernización del Estado. Y nosotros estamos desde el año pasado, antes que nos pusieran esta meta que este año, haciendo eso, escuchando a las personas, no solamente escuchando, sino que innovando dentro de eso, procesando, diagnosticando para llegar finalmente a hacer cambios, y esos cambios testearlos con las personas, y lo hacemos con las personas usuarias a través de focus group o a través de las consultas ciudadanas o a través de, bueno, distintas formas. Pero FONASA se ha hecho cargo de esto, como digo, desde antes que se nos pusiera como meta, y eso es lo que son los resultados que estamos obteniendo hoy día, digamos, de que nuestra... Una alta aceptación social. Sí, y tenemos no solamente la aceptación social, sino que curiosamente, ustedes deben haber escuchado al tuitero que se cambió de ISAPRE a FONASA y que realmente quedó muy sorprendido, y es nuestro primer fans, debo decirlo, o sea, está constantemente con nosotros. De hecho, ahora lo vamos a invitar, estoy adelantando algo, a la campaña que vamos a hacer, porque vamos a hacer una campaña comunicacional para justamente promover lo que es la experiencia usuaria, desde la escucha hasta finalmente llegar a propiciar los cambios. Y él va a ser uno de nuestras personas, digamos, que van a trabajar con nosotros. Así que FONASA se ha estado preparando, ya está trabajando, y vamos un poco adelantados porque hoy día tenemos que entregar nosotros un diagnóstico este año para poder decir si tenemos o no tenemos sistemas de medición de calidad, usuario y satisfacción dentro de nuestras instituciones, y si tenemos también sistemas de cómo medimos la experiencia usuaria. También estamos adelantados, ya tenemos nuestro diagnóstico y ya estamos trabajando en ya poder empezar a implementar políticas. Ya contar con una página web renovada va a ser todo un desafío que están asumiendo, así que se viene bueno, voy a estar esperando ahí el cambio. Como te dije, lo importante es que esa página web se va a trabajar desde la mirada de la experiencia usuaria, desde las personas, de lo que las personas quieren, no desde lo que nosotros, los dueños de los negocios, queremos poner. No es eso, lo estamos mirando al revés, que en realidad es como se debe hacer. Sí, hay que mirar desde la persona usuaria para hacer los procesos de cambio, no los procesos de cambio hacerlo hacia la persona usuaria, sino que hay que tomarlo desde ahí, desde la persona usuaria. Y eso es lo que estamos trabajando en FONASA, teniendo como centro para nosotros a las personas. Y eso es todo lo nuestro, o sea, sean los prestadores, empleadores, todos giran en torno a dar un buen servicio a las personas usuarias. Muchas gracias, Isabel. Gonzalo, ustedes como hospital, ¿qué desafíos están tomando hoy día actualmente? Abrir la caja, así si tuviera que... Yo no hablabas también de este directorio con composición social. Participativo, claro. Sí. Ese es un desafío bien grande. Nosotros a fines de mayo presentamos nuestra propuesta y estrategia de hospital abierto, en la que se sintetiza lo que hoy estamos haciendo en cada uno de estos pilares, pero además desafíos que nos parece que son desafíos en general para la red pública, ¿ya? Pero si tuviera que sintetizar, me sumo a lo que dice Bernardita, o sea, escuchar, la confianza no la vamos a construir por decreto, no va a salir nadie diciéndole, ustedes usuarios desde hoy día en adelante, porfa, nos creen, confíen en nosotros, en nuestras buenas intenciones. Eso hay que construirlo, y se construye con espacios donde efectivamente sientan que están siendo escuchados, desde los clásicos como el consejo consultivo hasta lo que hemos comentado, Hospital en tu Barrio, que comento anecdóticamente que es una actividad que dura 2 horas y los primeros 30 minutos estamos frenando los tomates que nos tiran, ¿ya? Pero esos mismos vecinos que los primeros 30 minutos nos dan duro, luego terminan agradeciendo justamente el espacio, porque permite a nosotros ver a la persona y al humano que está esperando que lo atendamos, pero a ellos también les permite ver a los humanos y a las personas que están haciendo la gestión. Y permite desmitificar y aclarar ciertas cosas. En la urgencia siempre nos dicen, doctor, ¿usted cuándo va a contratar más médicos en la urgencia?
Y lo que decía acá María Isabel, el problema en la urgencia no es que falten médicos, el problema en la urgencia es que no tenemos camas para subir a los usuarios. Y ese tipo de conversaciones, cuando las escuchan de quienes toman las decisiones, les permiten comprender y que no es mala voluntad o no es mal uso del recurso o no estamos escondiendo la plata y no estamos contratando médicos. Entonces, creo que escuchar desde el individuo que está padeciendo y su familiar hasta a las comunidades y acercarnos también a los territorios, porque la impresión, y refuerzo lo que dice Sebastián, es que cuando vamos al hospital en tu barrio es que estamos encerrados y nos ven así, pero extremadamente lejanos, y es más, ni siquiera a veces comprenden que nosotros tenemos una administración distinta de la atención primaria, que es algo súper básico en salud, pero si nuestra comunidad no tiene claro eso y no somos nosotros quienes salimos también a aclararlo y a dialogar en eso, ¿a quién más le vamos a pedir que lo haga? ¿Ya? Así que creo que eso, abrir espacios de diálogo y fortalecer las confianzas que están por el suelo. Muchas gracias. Silvia, ¿algún desafío que ustedes estén tomando desde el área privada? Sí, estoy súper de acuerdo en todo lo que han dicho, lo de la escucha, como llamamos nosotros, cerrar el ciclo, o sea, si alguien reclama, contestarle, hacerle... Pero quiero tomarme unos minutitos, ahí veo que tengo un minuto y medio. No, están corriendo ya. Este tema de... esto es como una torta. El primer piso es la excelencia operacional, o sea, el desde que funcionen los baños, el IMED, el estacionamiento, el pago. Pero el segundo piso, antes de la guinda de la torta, que sería la excelencia de servicio, es el colaborador, el que trabaja, el funcionario. Y ahí yo les quiero dejar un tip que a mí me ha servido mucho, doy el crédito, que esto es de una empresa de experiencia cliente, Praxis, que hablaba de las 5 I. O sea, al colaborador hay que tenerlo informado, y informado llamo, tú contratas a un cajero, un médico, quien sea, y tiene que entender qué parte del viaje, qué es lo que hay antes del viaje y después del viaje. A ese cajero informarle que la semana pasada implementaste un chat que confirma ahora y que la señora va a llegar preguntándole, me llegó este papelito y no lo entiende, informado. Instruido. En general nosotros fallamos, lo instruimos en usar el sistema y hasta por ahí nomás, porque a veces aprende las mañas del cajero al lado que le enseña cómo se salta esta parte y nadie levanta la mano para decir que hay una prestación que no pasa. Pero también instruido en las habilidades blandas, en las leyes, ley Mila, Dominga, estamos con foco en eso, pero enseñarle. Tenemos un poli también que implementamos hace poco de niños, niñas, adolescentes trans. Fue maravilloso porque trajimos a mamá y niño, niña, y ahí hablaron con las personas que lo iban a atender y ¿qué pasa si me equivoco en el nombre? Tranquilo, lo peor es que se ponga histérico, o sea, si nosotros entendemos que la gente se equivoca, yo le voy a corregir. Entonces el instruido, el incentivado, o sea, que estén como los incentivos, que no siempre son económicos, pero puestos, y ahí nos sirve mucho también la voz del paciente. La mayoría de las veces, y eso ocurre con todos nosotros, la voz del paciente es positiva, entonces qué rico que a uno le llegue ese mensajito que dice, me llegó hace poco uno que decía, la doctora me encantó, es muy explicativa, y bueno, y a veces hace una descripción increíble, o cuando dicen me atendieron bien desde el guardia, muy atento, que le llegue al guardia, y que le llegue, que también pasa en su bono de productividad, no solo por ver a estos pacientes, sino que porque tiene indicadores buenos. Eso nosotros estamos entrando a tener en el portal clínico de los médicos y profesionales sus indicadores de amabilidad, información al paciente, recomendación. Y me faltan 2 I, involucrado, o sea, el engagement y el involucrado. Si yo quiero destacar algo, es que cualquier persona de la línea o de atrás puede sentirse capaz de levantar la manito y decir, oye, yo creo que lo podríamos hacer mejor de este modo, y alguien lo escuche y le diga por qué sí o por qué no lo tome. Y el último, que yo creo que el más relevante, el inspirado, o sea, cuando uno transmite el propósito. Y eso es muy bonito, y bueno, en otra oportunidad les podré contar lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Sebastián, nos queda muy poco tiempo. ¿Qué desafíos ustedes están tomando a nivel ministerial para la experiencia usuaria? Lo primero es mencionar que como no está el desafío es unificar desde lo conceptual y lo operativo lo que es la experiencia usuaria y la participación social. Nosotros tenemos un mandato que es el instructivo presidencial de participación del presidente Boric y que tiene que ver con ir avanzando de una participación de carácter consultivo a una participación donde haya una mayor incidencia de las personas en las políticas públicas. Y eso, bajarlo a salud, es un desafío. Y eso requiere que los grupos, sobre todo los que han sido históricamente excluidos de la toma de decisiones, como los niños, niñas, adolescentes, los pueblos originarios, las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, puedan estar considerados, además en todos los procesos que ya están andando.
Y respecto a la experiencia usuaria, la creación de comunidades de aprendizaje en los servicios de salud con las redes asistenciales es súper importante. Nadie sentado en MacIver tiene la fórmula mágica para mejorar la experiencia usuaria. La tienen las redes, los hospitales, la atención primaria, y esas comunidades son las donde está el conocimiento que se tiene que utilizar para generar política pública, no al revés. No, muy bien, los territorios aquí son muy, sobre todo en un país tan distinto territorialmente como nosotros, es muy importante. Así es. Nosotros también, como organización de pacientes, estamos permanentemente con el desafío de sumarnos a todos los cambios y perfeccionarnos y profesionalizarnos también. Hace 20, 30 años atrás las organizaciones de pacientes eran por lo general una persona que estaba enferma y que buscaba una solución para sí. Hoy día buscamos no solamente soluciones, sino que buscamos incidir en políticas públicas, ser un actor relevante dentro de todo el ecosistema, estar bien vinculados y ser respaldados por el resto de los actores, y en eso también hoy día estamos trabajando permanentemente en una mayor profesionalidad. Y no quiero dejar de mencionar que, por ejemplo, dentro de todo este trabajo que nosotros hacemos colaborativamente con distintas organizaciones de pacientes y con otros actores, hoy día, ya lo mencionaban ayer, hoy día estamos participando como Lupus Chile junto al CENS, para co-crear y co-construir un manifiesto de salud digital desde la perspectiva de los usuarios, que ahí estamos participando también con otras organizaciones de pacientes, con Me Muevo, con Fundación Vida, con el Hospital de la Florida también, donde queremos justamente mejorar la experiencia usuaria desde la perspectiva de la salud digital. Así que con esto terminamos este panel. Les queremos agradecer a todos la asistencia, a todos los panelistas, a María Isabel, Bernardita, Gonzalo, Sebastián y Silvia por todas las miradas que nos dieron, y agradecerles nuevamente la participación. Muchas gracias. Así es, agradecemos a los panelistas que nos han acompañado, muchísimas gracias, también a su moderador, don Gonzalo Tovar. Los invito a una fotografía, por favor. Un aplauso para ellos, gracias por habernos acompañado con este tema tan importante, importa la experiencia del usuario. También queremos agradecer a todos los presentes, a nuestros auspiciadores, colaboradores y patrocinadores. Y con esto los quiero dejar invitados al siguiente bloque, el panel número 7, el cual lleva como título El rol del management para resultados de excelencia, que comenzará a las 16 horas, en breves minutos más. Así que los esperamos en este salón a las 4 de la tarde. Muchas gracias.